Evaluación para el acceso a la universidad 2018. Un sistema óptico centrado está formado por dos lentes delgadas divergentes de igual distancia focal, f' igual a menos 20 centímetros, separadas 5 centímetros. Un objeto luminoso perpendicular al eje óptico de 2 centímetros de tamaño se sitúa a la izquierda de la primera lente, a una distancia de 60 centímetros. Determine la posición de la imagen formada por la primera lente, realizando su construcción geométrica mediante el trazado de diagrama de rayos correspondiente, así como la posición y el tamaño de la imagen final dada por el sistema formado por ambas lentes. Bueno, buenos días a todos. Vamos hoy con el problema número 20, ¿vale? Que es un problema que apareció en las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad en el año 2018. Para hacer este problema 20 vamos a contar con la ayuda de un invitado especial. En el caso de hoy nos va a ayudar nuestro pequeño amigo Wally. Wally, saluda. Hola, hola, vemos, vale. Y es que la verdad es que, chicos, siendo sinceros, cuando ya lleva uno 20 problemas hablándole a un teléfono móvil, pues se acaba uno un poco para que le encierren, ¿no? Con lo cual vamos a intentar buscarle un poco el sentido de humor al asunto. Bueno, bromas aparte, vamos con el problema. Acabáis de escuchar el enunciado del mismo. En este problema nos comenta lo siguiente, una variante interesante, y es que vamos a tener dos lentes divergentes, ¿de acuerdo? En ambos casos, estas dos lentes divergentes van a tener una distancia focal de 20 centímetros. Tomamos nota, si os parece. Mirad, la distancia focal va a ser de 20 centímetros, pero acordaros de que como son lentes divergentes, f y f' se encuentran intercambiados, con lo cual estos 20 centímetros de f' van a ser negativos, ¿de acuerdo? Bien, nos dicen a continuación que la distancia que hay entre esas dos lentes va a ser de 5 centímetros, ¿vale? Tomamos nota de la misma, puede sernos útil en el futuro, ¿vale? 5 centímetros. Y por último nos indican que, bueno, que delante de la primera lente, acordaros que delante significa a la izquierda de la lente, ¿de acuerdo? Vamos a tener un objeto que tiene una altura de 2 centímetros y que delante va a ser a una distancia de unos 60 centímetros. Tomamos nota de esos dos últimos datos. El objeto que yo voy a colocar tiene un tamaño de 2 centímetros y lo voy a situar delante a una distancia de 60 centímetros. Indicamos que delante significa a la izquierda de la lente, por lo cual tenemos que utilizar necesariamente el signo negativo. ¿Qué nos piden en este problema? Después de habernos contado este enunciado relativamente largo. Nos piden calcular, primero, cuál va a ser la posición de la imagen que se forma debido a la primera lente. ¿De acuerdo? La posición de la imagen debido a la primera lente. Y en segundo lugar, que calculemos tanto la posición como la imagen que se forma del objeto una vez que este transcurrido ha traspasado las dos lentes, ¿de acuerdo? Es decir, considerar las lentes como un sistema y cuál es la imagen y la posición que se forma relativa o debida a ese sistema en su conjunto. Vale, vamos con la primera parte, consideramos únicamente la primera lente, nos olvidamos por completo de momento de la segunda, sería un problema en principio relativamente sencillo, vamos con él, se resolvería nuevamente utilizando la ecuación fundamental de las lentes delgadas, o ecuación de Gauss, ¿vale? Vamos con ella, si os parece. Ecuación fundamental de las lentes delgadas. Ecuación fundamental de las lentes delgadas, que nos dice lo siguiente, nos dice que el inverso de la posición de la imagen menos el inverso de la posición del objeto real va a ser igual al inverso de la distancia focal. Como solamente vamos a tener en cuenta la primera lente, fijaros que la posición del objeto real ya la tenemos y la distancia focal también la tenemos, con lo cual de aquí vamos a despejar cuál es la posición de la imagen que se forma tras la primera lente. Vamos con ello, si os parece. Sabemos que el inverso de la posición de esa imagen va a ser igual a ¿quién? Al inverso de la posición del objeto real más el inverso de esa distancia focal, ¿de acuerdo? Y de aquí directamente podemos despejar la posición de la imagen, que sabemos que será igual a 1 partido por el inverso de la posición del objeto real más 1 partido por la distancia focal, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar cada parámetro por su valor y ver un poquito a qué resultado llegamos. Mirad, la posición de la imagen va a ser igual a ¿quién? A el inverso ¿de quién?
de la posición del objeto, fijaros que es menos 60 centímetros. Hay que tener mucho cuidado siempre con los signos, es la única dificultad que vamos a encontrar aquí, dividido entre 1 partido por la distancia focal, pero la distancia focal, como las dos lentes son divergentes, que la primera también es divergente, va a ser de menos 20 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, con todo ello, aquí utilizaríamos la calculadora, haríamos un pequeño cálculo, ¿vale? Hallaríamos el inverso de menos 60, ¿vale? El inverso de menos 60 más el inverso de menos 20, ¿vale? Ok, elevado a la menos 1 y obtenemos una distancia, una posición de la imagen de menos 15 centímetros. Menos 15 centímetros, ¿de acuerdo? Esta sería, por lo tanto, la respuesta a la primera cuestión. En la primera cuestión lo que nos indica es que hagamos un trazado de rayos para llegar a cabo este cálculo. Yo he hecho el cálculo primero partiendo de las ecuaciones y ahora, si os parece, hacemos un pequeño trazado de rayos para ver que efectivamente esto cuadra o tiene sentido. ¿De acuerdo? Paramos un momentito, guardamos la pizarra y hacemos ese trazado de rayos. Venga, nos vemos ahora. Bien, hacemos ahora el trazado de la imagen en este primer caso, ¿de acuerdo? Fijaros que habíamos obtenido que la posición de la imagen era de menos 15 centímetros, pero ojo, por comparación o por relación a la primera lente, y sabíamos que la posición del objeto real era de menos 60 centímetros en relación a la primera lente, ¿de acuerdo? Nos olvidamos, lógicamente, del resultado que hemos obtenido, vamos a intentar hacer un trazado de rayos más o menos proporcionado para ver si este resultado efectivamente coincide, ¿vale? Mirad, haríamos lo siguiente, ¿vale? Este sería el eje óptico, en este eje óptico colocaríamos nuestra lente divergente, sería una cosa de este estilo, ¿vale? Vamos a hacer las cosas proporcionales. Hemos dicho que f' va a ser aproximadamente de menos 20 centímetros, con lo cual colocamos por aquí aproximadamente f', ¿vale? Sería por aquí, en este caso colocaríamos f. Vuelvo a insistir, como tenemos una lente divergente, la f' está a la izquierda, la f se encuentra a la derecha, y la posición del objeto real es de unos menos 60 centímetros, ¿vale? Fijaros que la posición es de unos 20, con lo cual estamos hablando de aproximadamente 3 veces esa distancia. Podríamos tener perfectamente que mi objeto real estaría aproximadamente en esta posición. ¿De acuerdo? Bien. Un consejo en el examen de la EBAU, si tenéis que realizar un trazado de rayos con medidas de este estilo, fijaros que 60 centímetros es una medida relativamente grande, ¿vale? Mi consejo sería que lo hicierais proporcionado. Me explico. Que dividierais, por ejemplo, y si os parece, pues entre 6, ¿vale? Que dividierais también entre 6, o que la dividierais incluso entre 10, ¿vale? Y tuvierais un poquito esos números en mente para situar los objetos de manera más o menos proporcional, de forma que luego este resultado final cuadre relativamente bien. Venga, vamos con el trazado de rayos sin enrollarnos más, ¿de acuerdo? El primer rayo que vamos a trazar es aquel que, partiendo de la cabecera de mi objeto real, se propaga paralelo al eje óptico, alcanza, ¿vale? Alcanza lo que es la lente, y en esta lente el rayo va a diverger, pero va a diverger de manera que su prolongación hacia atrás tiene que pasar por f', con lo cual aproximadamente haríamos que esto fuera una cosa así, ¿vale? Y esto pasaría por f'. Digamos que este sería el primero de mis rayos principales, ¿de acuerdo? El segundo rayo principal que yo elegiría sería aquel que partiendo de la cabecera de mi objeto real pasa por ¿quién? Pasa por el centro de la lente, de manera que ese rayo no experimenta un cambio de dirección. Vamos a ver si nos sale de una manera más o menos realista la primera, ¿vale? Haríamos una cosa así aproximadamente y fijaros que hemos encontrado en ese punto una intersección. ¿Qué tipo de imagen se nos va a formar en este caso? Sería una imagen virtual, porque para su formación hemos requerido la prolongación hacia atrás de uno de los rayos, ¿vale? Entonces dibujaríamos aquí la imagen, ¿de acuerdo? De forma aproximada, ¿vale? Sería una cosa de ese estilo. Entonces, fijaros que la posición que yo había obtenido antes de la imagen era de menos 15 centímetros. Esta posición cuadra aproximadamente con lo que es el trazado de rayos que yo he realizado, porque se encuentra un poquito más a la derecha que el foco, que se encontraba en una posición de menos 20 centímetros, con lo cual yo puedo afirmar que este trazado, ¿de acuerdo?, al margen de que pueda haber sido más o menos preciso, ya que no dispongo de regla, es totalmente correcto, ¿ok? Un dato que puede ser muy importante en esta primera parte, relativo a la primera lente, va a ser el aumento lateral. Vamos, si os parece, a calcular el aumento lateral porque lo vamos a necesitar un poquito más adelante, ¿vale? Mirad, el aumento lateral en este caso, ¿vale?, va a ser igual a ¿quién? Al cociente entre la posición de la imagen y la posición del objeto real.
La posición de la imagen ya la teníamos, es menos 15, ¿vale? Y la posición del objeto real me la daban al principio del enunciado, que era menos 60. Con lo cual, en este caso, voy a obtener un aumento lateral de exactamente un cuarto, o 0,25 metros, ¿de acuerdo? ¿Cuadra con el trazado de rayos que he realizado? Perfectamente. Fijaros que la imagen que he obtenido es derecha, es virtual y es más pequeña que lo que es el objeto real. Concretamente sería la cuarta parte. ¿De acuerdo? Bien. Con esto paramos un momentito, borramos la pizarra e intentamos abordar la segunda parte de este problema. Un saludo, nos vemos ahora mismo. Bueno, en la segunda parte del problema me pide que calcule la posición de la imagen que se forma una vez que el rayo ha cruzado el sistema formado por las dos lentes, cuál es la posición de esa imagen que se forma tras atravesar el rayo todo el sistema y cuál es su tamaño, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer para abordar la resolución de este apartado? Primero vamos a hacer un pequeño esquema y vamos a hacer un pequeño razonamiento. Ya veis cómo lo vais a entender rápidamente. Mirad, el esquema sería el siguiente. Ahora voy a tener en cuenta las dos lentes, ¿de acuerdo? La que se encuentra delante la voy a dibujar un poquito más fina. Sería una cosita así, ¿vale? Y la segunda, pues la voy a hacer un poquito más gruesa, ¿de acuerdo? Esta de aquí sería la que yo voy a llamar primera lente, es la primera lente que se encuentra el rayo en su propagación, y esta segunda la voy a llamar segunda lente, para que sepamos bien de qué estamos hablando en todo momento, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que la distancia entre ambas lentes, que la indico por aquí, es de 5 centímetros. Vamos a anotarlo ahí. Bien, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Muy sencillo. Vamos a partir de la imagen que se me ha formado tras atravesar la primera lente, ¿vale? Y vamos a considerar esa imagen como el objeto real de la segunda lente. Vamos a hacer el problema únicamente con la segunda lente, pero teniendo en cuenta un poquito la posición que ocupa esta imagen con respecto a la segunda lente, ¿de acuerdo? Vamos a darle forma a esta idea. Mirad. Fijaros que la imagen que se me había formado, ¿dónde se encontraba? Se encontraba 15 centímetros delante de la primera lente. Vamos a dibujarla un poquito más grande, ¿vale? Fijaros que la imagen que yo había obtenido de la primera lente es esta de aquí. ¿Y se encuentra a cuánto? A 15 centímetros. ¿A qué distancia se encuentra esa imagen de la segunda lente? Pues exactamente serían 15 más 5, serían 20 centímetros. Perfecto. Pues el problema que vamos a resolver ahora va a ser idéntico, pero vamos a considerar lo siguiente. Mirad, hago aquí una raya. En este caso, mi objeto real se va a encontrar a 20 centímetros a la izquierda de ¿quién? De la segunda lente. Yo voy a partir de este dato. ¿Cuál es la distancia focal de la segunda lente? La misma que la primera, menos 20 centímetros, porque también es divergente. Pues listo. Voy a hacer exactamente lo mismo que había hecho con la primera lente. Vuelvo a utilizar la ecuación fundamental de las lentes delgadas, ¿vale? Anotamos por aquí, ecuación fundamental de las lentes delgadas, ¿vale? Bien. Y vuelvo a seguir un poquito los mismos pasos. Voy un poquito más rápido porque lo hemos hecho ya varias veces, si os parece, ¿vale? Anotamos que el inverso de la imagen menos el inverso de la posición real va a ser igual a ¿quién? Al inverso de la distancia focal, con lo cual me queda que el inverso de la imagen va a ser igual al inverso de la posición más 1 partido por la distancia focal, ¿vale? Calculamos que la posición de la imagen en este caso va a ser igual a ¿quién? Al inverso de 1 partido por S más 1 partido por la distancia focal. Reemplazamos valores, ahora eso sí, con un poquito de cuidado. Fijaros, la imagen que se va a formar a la salida de la segunda lente, ¿de acuerdo? A la salida de la segunda lente, el inverso de la posición de esa imagen, que es ¿quién? Menos 20 centímetros, ¿de acuerdo? Más el inverso de la distancia focal, que también es menos 20 centímetros. Con lo cual, la posición de esa segunda imagen, utilizamos nuevamente la calculadora, ¿vale? Aquí tendríamos menos un 20, menos un 20avo sería menos 20avos, el inverso de ello sería menos 10 centímetros. Incluso ni siquiera hace falta utilizar la calculadora, ¿de acuerdo? Esa sería la respuesta a la primera cuestión de este segundo apartado. La posición de la imagen que se me forma una vez hemos atravesado el sistema formado por las dos lentes es ¿de cuánto?
de menos 10 centímetros. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la segunda lente. Estamos trabajando en esta parte con la segunda lente. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el tamaño de esa imagen? Vamos con ello. Mirad. Habíamos visto que en el caso de la primera lente, el aumento lateral de la primera lente era de ¿cuánto? De 1/4 o de 0,25, ¿vale? Vamos a calcular, disculpad, este es el aumento lateral de la primera lente. Vamos a calcular ahora ¿quién? El aumento lateral de ¿quién? De esa segunda lente, ¿de acuerdo? Ven, lo hacemos aquí debajo, si os parece. El aumento lateral de la segunda lente va a ser igual ¿a quién? A la posición de la imagen partido por la posición del objeto real. La posición de la imagen es menos 10, la posición del objeto real era de menos 20, con lo cual el aumento lateral de la segunda lente es exactamente ¿quién? 1/2, ¿vale? Anotamos aquí 1/2, ¿ok? Y ahora me para pensar un poquito. Mirad, las dos lentes se encuentran en serie, es decir, está una a continuación de la otra. La primera lente, ¿qué hace? Me va a producir un aumento lateral de 1/4, perfecto. La segunda lente me va a producir un aumento lateral de 1/2, perfecto. Y las dos lentes a la vez, ¿qué aumento lateral van a tener? Pues el producto de los dos. Va a ser tan sencillo como decir, el aumento lateral total va a ser igual ¿a quién? Al aumento lateral de la primera lente multiplicado por el aumento lateral de la segunda lente. Con lo cual, el aumento lateral total va a ser igual ¿a quién? A 1/4 por 1/2, y eso va a ser igual a 1/8, ¿vale? Ya tenemos, por lo tanto, qué aumento lateral produce el sistema constituido por las dos lentes a la vez. Tenemos que calcular ahora pues, cuál sería el tamaño de esa imagen que se obtiene, porque su posición ya la habíamos calculado, ¿vale? La teníamos por aquí, la posición era de menos 10 centímetros. Vale, si os parece, borramos un poquito la pizarra por aquí, por el fondo, ¿vale? E intentamos calcular el tamaño de esa nueva imagen. Mirad, vamos a borrar un poquito este pequeño cálculo que habíamos hecho aquí. Hacemos espacio, ¿vale? Perfecto. Y hacemos lo siguiente. El aumento lateral total va a ser igual ¿a quién? Al tamaño del objeto original partido por el tamaño de la imagen final. Vale, perfecto. Con lo cual, el tamaño de la imagen final va a ser igual... No, disculpadme. El tamaño de la imagen partido por el tamaño del objeto real. El tamaño de la imagen final va a ser igual ¿a quién? Al aumento lateral por el tamaño del objeto original. Con lo cual, el tamaño de la imagen final va a ser igual a aumento lateral, que en este caso es 1/8, multiplicado por el tamaño del objeto, que era ¿cuánto? 2. Con lo cual me queda que el tamaño del objeto final, de la imagen final, va a ser igual a 1/4, o dicho de otra manera, va a ser igual a 0,25 centímetros. ¿De acuerdo? Fijaros que hemos hecho un cálculo exactamente igual, pero que en este caso, para resolverlo, hemos partido ¿de quién? Del aumento lateral global del sistema formado por las dos lentes, que era igual al producto del aumento lateral de la primera por el aumento lateral de la segunda. Y ahora sí, ya con este último resultado, habríamos calculado las dos cosas que nos pedían en este problema. ¿De acuerdo? Bien, lo dejamos aquí de momento. Hacemos una breve pausa y ya continuamos un ratillo con el último problema de óptica geométrica. Un saludo y hasta ahora.